Para mí es un inmenso privilegio estar aquí esta tarde para presentar la novela, la primera novela de Almadelia Murillo, Las noches habitadas. Porque si alguien no conoce a Almadelia, ahora mismo, bueno, Almadelia. Almadelia. Un aplauso, por favor. Hola, buenas ¿Qué tal tardes. el sistema de presentación? Pero en su libro hay una pequeña presentación que me voy a atrever a leer. Adelante. Va. Almadelia Murillo se fue de casa a los 19 años con 9 cajas de libro, un trabajo de telefonista de medio tiempo y su correspondiente medio salario con el que lograba sobrevivir. Consiguió, perseverante y atrevida, hacer caso omiso de las advertencias de quienes afirmaban que con sus aspiraciones artísticas iba a morir de hambre. Hoy, algunos años más tarde, no solo puede estar orgullosa de sus estudios de dramaturgia y actuación, sino que es además reconocida por su columna sabatina Posmodernos y Jodidos, la pueden ustedes leer en sinembargo.mx, y por sus colaboraciones en la revista erótico-literaria Soho México, y por su libro de cuento Damas de Casa. Y ahora nos sorprende con su primer novela, Las noches habitadas, en la que reflexiona sobre cuestiones existenciales y cotidianas de la mujer de hoy. Almadelia viene a presentar, ¿es la primera presentación? No, ya se hizo. No, llevamos como 6 o 7. Como 6, pero esta va a ser la más chida. Seguro, pues Va. mira nomás, puro Va. guapo, Puro- estoy viendo. Déjenme contarles, cuando llegó el libro de Almadelia a mis manos, mi primer pensamiento fue: la literatura de género no existe, y lo vuelvo a repetir ahora mismo. No existen libros para mujercitas, no existen libros para señorcitos, no existen libros para viejitos, como yo mismo. Solamente hay una brevísima excepción, que son los libros para niños, que están claramente hechos con un propósito y un fin. Yo solamente distingo la literatura en literatura buena y literatura mala. Y el libro de Almadelia es literatura buena. Hay una manía por intentar hacer nichos de mercado y convertir a la literatura en una cosa extraña, como una suerte de pieza de rompecabezas en la cual uno tiene que entrarle por un lado. No es una novela de mujeres, sino una novela sobre mujeres. Y yo creo que esa es la parte medular y esencial de Las noches habitadas. Las noches que habitan estas mujeres son noches de insomnio. Estamos hablando de 4 brillantísimos personajes, porque eso yo creo que es una de las enormísimas virtudes de Las noches habitadas, que fueron creados por Almadelia Murillo a cincel, que es como se hacen las enormes obras de arte. Cada una de ellas tiene sus rasgos definitorios, su forma de ser y, por supuesto, y lo más importante, su forma de hablar. Estamos hablando, y voy de memoria, ¿va? Venga, Estamos hablando de Carlota, Sí. una adolescente que a veces dan ganas de matarla, sí, como a todas las adolescentes. El que no haya querido matar a una adolescente, incluso siendo adolescente, No es normal. No es normal. Que no está contenta con su cuerpo, que no está contenta con su vida, que le urge perder la virginidad porque pareciera que es una de esas pinches cosas que estorban en nuestro siglo. Una ¿no? cosa rara, o sea, que piensa en sexo, quién sabe por qué, ¿no? Pero es una chava mordaz, inteligente, intuitiva, llena de esa enorme y maravillosa vida que le fluye por los poros y que intenta salir todo el tiempo a bofetadas, que es como tiene que salir la vida. Está la mamá de Carlota, que se llama, no me los vayas a decir, que se llama Claudia. Sí, señor. Claudia. Estoy haciendo un pinche acto de fe, ¿ok? Está sudando, me consta. Claudia es la mamá de Carlota y entonces no solo tiene que lidiar consigo misma, con la cotidianeidad, con el aburrimiento, sino tiene que lidiar con Carlota. Entonces ahí hay una relación sin duda forjada en el amor, pero que tiene sus altibajos, como tienen todas las relaciones. Un personaje igual, es que lo francamente maravilloso de Las noches habitadas es que las 4 personajes son
inmensamente propositivas en cuanto a su discusión narrativa, en la forma en que están siendo contadas. Luego está la vecina, que se llama Magdalena. Ándale. Vamos Magdalena bien. es una exitosísima mujer de negocios, guapa, echada para adelante, que usa tacones. Exitosa. ¿Eh? Exitosa, como dicen en mi pueblo. Exitosa, pues, o sea, que tiene sexo ocasional con quien se le antoja, una mujer libre, una mujer inteligente. Y sin embargo lo voy a dejar hasta el final, porque todo tiene un sin embargo. Y por último tenemos a Dalia. Güey, estoy a mis 55 años, hacer lo que acabo de hacer me cae de madre. No, 75 70. no, güey. Me llevas 11, ese es Paco, que me lleva 11 y siempre anda diciendo que soy su hermano mayor. Que es un Y alborotador. En este momento saco mi IFE y compruebo lo contrario. Chinga. Y ven y saca tu IFE, güey. ¿Qué clase de hermano es ese? Pero bueno, Dalia. Dalia está en medio de un naufragio, el naufragio de su relación que le está costando sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué tienen en común estas 4 mujeres? Mujeres que habitan en la Ciudad de México, al lado nuestro, que son nuestras vecinas, que son nuestras amigas, que las conocemos, porque cada una de ellas es fácilmente identificable con alguien que todos conocemos. Tienen en común que sus noches están habitadas, como muy bien dice el título, y están habitadas por el insomnio, por la desesperanza, por la esperanza, por el amor, por las ganas de que las cosas cambien, por las ganas de que las cosas sigan igual. ¿A qué me estoy refiriendo? Son 4 personajes absolutamente poderosos, poderosísimos, y va contando Almadelia cada una de estas historias en una suerte de magia entomológica, si esto puede llamarse de alguna manera. La magia entomológica quiere decir, un entomólogo es ese personaje, ese científico que se dedica a mirar a los insectos hasta la parte más pequeña de los insectos, incluso a diseccionarlos, ver qué tienen por dentro. Pero en este caso no solamente disecciona todas estas almas, estos corazones, estas pieles de estas 4 mujeres, sino que además Almadelia le mete toda la magia que hay alrededor, porque si hay algo que no puede diseccionarse son los sueños. Es un proceso mucho más complicado que tiene que ver con la otredad. La otredad es esa posibilidad de mirarse en el reflejo de la mirada del otro para encontrarte a ti mismo. Yo me quedé, es su primer novela, aclaro, y es una aclaración muy pertinente. Sí. Una novela que le sacó llantos, noches de insomnio, sí. Y todo lo que sus personajes van viviendo. La parió literalmente. En ese sentido, sí es una novela de mujeres, de una mujer que habla sobre otras 4 mujeres, pero que deben leer todo mundo. Cada vez que me dicen, es que esa es una novela de mujeres, yo digo, ¿sabes qué, güey? Deberías ahora mismo ir a comprar a Simone de Beauvoir y recetártela para ver si se te quita lo pinche machista pendejo. Y lo dije. Estaba yo así, güey. Dijo grosería. Pues es el mismo pinche caso. Funciona para lo mismo, sirve para eso, para descubrir en este espejo que esas 4 mujeres están habitadas de nosotros, están habitadas de su alrededor, de su tiempo y sobre todo de su tiempo. Me encantó la novela, además de estar escrita, tiene una mezcla bien curiosa, porque está escribida con una... A ver, la cagué yo solito y me di cuenta, nadie tuvo que decir nada. Vamos a ver el IFE, porque a lo mejor lo de los 70. Estoy despierto desde las 5 de la mañana. Bueno, esta es una novela, ya ven, ya se me fue la onda, voy a empezar de nuevo desde el principio. Ella es Almadelia, ¿verdad? Es una novela escrita con una inmensa elegancia, con una prosa que se paladea sorbo a sorbo como un buen vino y sin embargo con la contundencia de un martillo mecánico. Dice las cosas que dice
como hay que decirlas, sin ambajes, sin eufemismos, sin andarse por las ramas. Una historia de mujeres contada por una maravillosa mujer que escribe maravillosamente bien. Ángel González, el gran poeta español, decía: obviamente no les voy a contar la novela. Esos güeyes que vienen, se sientan aquí, se sienten muy inteligentes y dicen: ah, miren, a mí me está toda madre, pero el mayordomo es el asesino. Ganas de matarlo a pedradas. Las novelas no se cuentan, lo que se cuenta es el entorno, lo que se cuenta es a quién la escribe, lo que se cuenta es lo que vas sintiendo mientras la vas leyendo. Yo fui muy feliz esos 2 días, porque además me la leí en 2 días con enormísimo gusto, descubriendo que esas noches también estaban habitadas de mí mismo, que pude sentir como mujer, y esa es la parte más chida de la novela y de la literatura de Almadelia, a transmitirte esas sensaciones que podrían parecer vedadas para los hombres, y sin embargo que con un mínimo de sensibilidad, con abrir los ojos, con abrir los oídos, con dejar que entren dentro de ti, sentirlas en carne propia. Estamos frente a una gran novela y estamos sobre todo, y lo digo y he hecho mi resto, porque si soy algo, lo único que soy en la vida es un lector. Soy un lector que escribe, pero eso es una puñetera casualidad. Soy un lector, y como lector doy mi palabra de lector, que estamos ante una maravillosa novela y sobre todo ante una maravillosa novelista, Almadelia Murillo. Gracias, Benito. No traje el rebozo para morderlo y quiero morder el rebozo. Bueno, después de las cosas maravillosas que dijo, hasta yo la quiero leer, casi. Gracias por estar aquí. Te va a gustar. Me va a gustar, puede que me guste. En este maravilloso caos que es esta extraordinaria feria, y qué chingón es estar en esta plaza que ahora es plaza de nosotros los lectores. Bueno, ya no sé ni por dónde empezar, muero de nervios, no tengo ni un tequila para tranquilizarme, así que tengan piedad de mí. Aunque soy mucho más joven que Benito. Un poquito. Puede que se me olviden cosas, pero yo por nerviosa, no por la edad. Me quedé con algo que dice Benito: ¿qué tienen en común estas mujeres? Y yo creo que tienen en común que no son perfectas. Si algo me gusta, me fascina y me apasiona, es la condición humana. Y la condición humana está hecha de un lado oscuro, tremendo, denso, espeso. No importa si eres hombre o mujer. Y lo que yo quería contar con estas 4 mujeres, que se supo los nombres muy bien de memoria, Benito, era que las mujeres no somos perfectas. Hay un poco de tiranía en este discurso que está tan metido de que somos buenas, perfectas, siempre lo digo, pero es verdad, altas, flacas, vientre plano. Perdón, vino a besarme. Vino a besarlo. No, y a darme un cenicero. La nicotina. Y no, pues las mujeres no somos todo eso, nadie puede. Hay una tiranía en pretender, es un discurso dictatorial en pretender que alguien sea todo eso y además sonriente y maravilloso y solidario y muy elevado de espíritu. Simplemente no es posible, nadie puede aspirar a eso. Y por eso construí estas 4 mujeres que muestran de frente y de manera a lo mejor un tanto transgresora, como decía Benito, ¿no? Mucho sin andarse por las ramas, de qué están hechas. Y en la novela pues hay temas que a algunas personas les han resultado transgresores, como Dalia, que está enamorada de su hermano. Hay una historia de incesto en la novela tremenda, desgarradora, de un amor no la cuentes. Brutal. No la voy a contar, pero está. Pero eso es muy importante. Y entonces, nada, quería eso, contar quién es un adolescente en estos tiempos, si es gordita y no muy agraciada, y es virgen, y no es una lolita, ni se ve hipersexuada como parecería que hoy se tienen que ver. ¿Qué pasa con un adolescente así? ¿Qué pasa con una madre de un adolescente así, que además es brillante, mordaz? En fin, quería contar la historia de los diferentes, de 4 personas diferentes, porque pues para hablar de los iguales, qué hueva, ¿no? Francamente. Y así es como empieza la cosa.
Es muy modesta, Almadelia. De verdad, estamos frente a una gran novela. O sea, insisto, no es una novela de mujeres que tienen que leer todos, no solo las mujeres. Se verán reflejados, pues. Cuando dices que las mujeres no son perfectas, yo iba levantando la mano y diciendo, ¿y los hombres qué crees? O sea, los hombres somos si acaso más imperfectos porque estamos llenos de nuestros atavismos culturales que nos impiden hacer cosas tan elementales y maravillosas como llorar, ¿no? Los hombres no lloran. O sea, chinga, ¿dónde dice? A ver, güey, ¿dónde dice eso? No está escrito en ningún sitio y sin embargo es ese atavismo cultural que nos van metiendo, ¿no? Y los niños van vestidos de azul y las niñas van vestidas de rosa. ¿Qué sucede? Todo lo demás es pecado. ¿Qué sucede cuando lees Las Noches Habitadas? Te das cuenta de lo que no somos diferentes y yo creo que esa es la parte más importante. Si hay algo vital en Las Noches Habitadas es su enorme y maravillosa capacidad para mostrar las pasiones humanas. Y esto no es fácil, mostrar las pasiones humanas. Todos hemos intentado plasmar las pasiones humanas desde Shakespeare y Balzac hasta nuestros días de una u otra manera. En este caso son con 4 historias que se entrelazan, que se despegan, que se van juntando por la noche. Por eso es que la noche es la quinta mujer. Ahora sí que la quinta mujer, personaje permanente, porque en cuanto cae la noche comienzan a haber una serie de disparadores. ¿Cuánto te costó escribirla? Quiero decir, ¿de dónde fueron saliendo todos esos impulsos vitales? ¿Cuánto tiempo la rumiaste hasta que acabó siendo un libro? Bueno, debo contarles un poco que yo en realidad me jugué un estilo de vida y aposté para escribir mi primera novela. Tomé decisiones muy importantes como renunciar a un trabajo luego de 20 años de hacer eso que en el godinismo se llama carrera corporativa. Pues yo renuncié porque no podía más, porque tenía que contar esta historia. Y entonces, aunque suene a cliché, sí es muy incómodo saber que tienes una historia que contar y no poder contarla, ¿no? Entonces me tomó esa decisión, pero en lo que renunciaba y no, bueno, pues había que escribirla. Entonces sufría como perro porque vivía en el sur, trabajaba en el norte, salía tardísimo, llegaba a las 11 de la noche con temas de oficina en la cabeza y me sentaba frente a la máquina y quería llorar de pura pinche frustración y de que no me salía, ¿no? Hasta que tomé esta decisión y me dediqué. Y escribir, siempre lo ando repitiendo, pero creo que de lo más reciente es lo más atinado que me parece, que dijo Elena Poniatowska, ahora que le dieron el premio Cervantes, que dijo, escribir a veces es una chinga. Yo suscribo eso, porque sí es un acto gozoso y creativo, pero también es incómodo y también pica y está lleno de dudas. Dice Benito que él duda felizmente. Cuando ya le entra la duda, borra y se ríe. Y me regañaba y me decía, tú no sufras. Bueno, yo dudo y sufro. Y luego me pongo contenta. Pero en fin, este proceso es lo que cuesta escribir un texto, que se alimenta de la oreja, del entorno, de observar, pero también de uno mismo, ¿no? Sí hay un poco de autofagia en esta cosa. El que no duda acaba escribiendo autoayuda, querida. ¡Qué depresión! Que es un pinche acto de cinismo espectacular. Te iba a contar una historia y les iba a contar una historia que creo que sirve para ponerle una suerte de Olan a todo esto. Yo empecé a ser lector a los 12 años, gracias a una hepatitis. Me quedé en cama 2 meses y mi padre y mi hermano me fueron poniendo amablemente el libro junto a mí y fue como empezó este gran amor, que es el amor de mi vida, que no se entere mi mujer, porque es con la única con la que la engaño es con los libros. Y es lo único que soy como lector. Y cuando me di cuenta de la importancia que había en la lectura, llegué como a los 13 años y medio con mi padre, que era un sabio maravilloso, un tipo encantador, y le dije, papá, ya sé qué quiero ser en la vida, quiero ser lector. Y papá, que además de ser un tipo encantador, era muy concreto, me dijo, de eso no se vive. Puta madre, me fui a mi cuarto, al borde, me suena. A punto de llorar me fui al cuarto.
regresé corriendo y dije, ya vas, quiero ser escritor. Y papá me dijo, de eso tampoco se vive. El tema, porque ahí mismo lo dice en la pequeña biografía de Almadelia que leí, quemó las naves para hacer eso, para ser una lectora que escribe. Porque no es un oficio que no es para vivir, sino un motivo para vivir. Yo no entiendo la vida sin esos libros que están alrededor y que nos llenan de muchísimas maneras. ¿Tú recuerdas qué fue lo primero que te acompañó? ¿Cuál fue tu primer libro almohada del cual no querías despegarte? Siempre que me preguntan eso me siento muy inadecuada, pero como es la historia de mi vida sentirme muy inadecuada, les contaré que soy la menor de 8 hermanos y esos 7 cabrones maravillosos a los que amo. Ahí hay 2. ¿Todos hombres? No, somos 4 y 4, o sea, estaba pareja. ¿Pero los 2 cabrones sí son hombres? No, ahí hay 2. Y son 2 cabronas, o sea. Cabrones y cabronas, pues había de todo. E imagínense, ¿no? 7 arriba, yo la más chiquita, y era carroñera. Entonces iba leyendo lo que me cayera de las migajas que dejaban los grandes. La verdad es que eso me puso a leer desde muy chiquita, Chin Chin el Teporocho, por ejemplo. Oye, Armando Ramírez. Que es una maravilla, pero también pues me llegó uno que otro libro de vaqueros, Dostoyevsky, no sé por qué había todo Dostoyevsky, y así. Entonces, pues por eso bebo ahora, porque si uno comienza con esas lecturas, luego pasa esto, ¿no? Recuerdo, la verdad, Chin Chin el Teporocho de manera notable. No sé por qué. Porque es un gran libro. Estaba bien escrito, y Armando Ramírez es un tipo que conoce la Ciudad de México como pocos, y que conoce cada rincón y cada rincón. Creo que es un gran inicio. Todos aquellos que dicen, hay que leer esto, para estar en el canon y entender. Yo creo que cada quien debe leer lo que se le antoje, conforme se le vaya antojando, conforme los libros vayan llegando a ti, como te van sonriendo o como van acercándose al oído por intermediación de los ángeles guardianes que son tus amigos, ¿no? Lees lo que leen los demás, lo que leen los otros, los que leen los que vienen y te lo recomiendan. Yo no veo nada de malo que Chin Chin el Teporocho sea una yo tampoco. Al revés, lo veo chidísimo. Era un poco precoz, digamos. ¿De dónde sacaste a esas 4 mujeres? ¿Habitan dentro de tu cabeza? Del entorno, de mucha observación. Lo que les contaba, estos muchos años en oficinas y en estos entornos corporativos, va poniendo de manifiesto que sí hay una manera de estar en la vida de estos hombres y mujeres que están en las empresas, y de allí salieron un par. La adolescente Carlota, que para mí se volvió entrañable porque la extrañé. Cuando terminé la novela me hacía falta Carlota, porque me reía un montón con ella, porque ella es mucho más atrevida que yo, entonces decía y se burlaba de cosas que la extrañé. Ella salió de observar otras adolescentes, de observar a mis propias sobrinas adolescentes. Y yo creo que la otra mitad está ahí adentro, ¿no? ¿Quién sabe cómo ocurre este despojo que terminas poniendo en historias? Sucede ese curioso desdoblamiento cuando te pones a escribir más de un personaje. En este caso son 4 que sostienen a toda la novela y que son como exactamente igual que las 4 patas de una mesa. Sin una de ellas y sin su historia personal, la mesa se bambolea y se cae. ¿Qué tanto tienen ellas de ti o tú de ellas? No, pues es que es una orgía, todas tenemos de todas. Es complicado delimitar eso, ¿no? Todas un pedacito. Hay una mirada frontal, un tanto provocadora. Yo soy así, ¿no? Es difícil que me quede con la primera explicación casi de cualquier cosa. Estas 4 son más o menos así. Esta tendencia nocturna a revisarse, a pensar, a observar, y además que como las 4 se la andan buscando, ¿no? Como tienen muchas ganas de que les pasen cosas, pues yo soy así también.
y les pasan cosas a estos personajes, ¿no? Es complicado delimitarlo, creo que es una mezcla ya muy, muy difícil de delimitar. Quemaste las naves para ser escritora. ¿Te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de haberlas quemado? Ni madre. No, en lo absoluto, nunca jamás, ni un minuto, no vuelvo a hacer godines, aunque me maten, no más, ni a checar tarjeta, no. Les recomiendo mucho que sigan en Facebook o en Twitter a Alma Delia porque está escribiendo una nueva novela. Y yo todos los días me levanto y leo hoy, a ver, para que vean, sí hice mi tarea, querida. Capítulo 4, no sé si llorar o reír, y va contando la hazaña, porque no es ni más ni menos que una hazaña. Escribir una novela es exactamente igual que construir el barco de Fitzcarraldo en medio del Amazonas y cargarlo, por supuesto, y llevártelo contigo hasta donde encuentres un afluente donde puedas depositarlo y que siga su camino. Y luego responder por él. ¿Y luego? Responder por él, digan lo que digan o pregunten lo que pregunten, decir sí, yo lo hice. Pero un libro deja de ser tuyo en cuanto sale, sí. Quiero decir, deja de ser tuyo en la medida de que se convierte de todos, se convierte en un objeto de uso común, el libro como objeto cultural y por supuesto las palabras que ella contiene, que él contiene, el libro, y las mujeres que están dentro del libro. ¿Leemos un pedazo? Leamos un pedazo. ¿Quieres leerlo tú? Como tú quieras. Yo digo que sí, porque como yo me oigo todos los días, estoy hasta la madre de mí misma. Entonces, francamente, disfrutaré enormemente escuchar a Benito. Leemos el principio. Venga. Carlota, va. Habla un adolescente de, ¿qué tiene? 16. O sea, hagan como que habla un adolescente de 16. Sí da el perfil. Mi madre se enoja cada vez que le digo que tener insomnio está de la verga. Pero es que está de la verga, no puedo describirlo de otra manera. Yo creo que por eso soy gorda, ni modo que después de estar despierta durante horas no sienta hambre a mitad de la madrugada. Así que de nada me sirve cenar verduras cocidas a las 9 de la noche si a las 2 de la mañana estoy atacando el frasco de Nutella a cucharadas asesinas, devorando galletas, palomitas caramelizadas, todo acompañado de un litro de leche entera multivitaminada y multigrasosa. Por eso digo que tener insomnio está de la verga. O sea, es una conclusión vivencial, no nada más me estoy tirando al drama. Y por eso soy gorda o rellenita, como me dicen todos con tanto cariño. Métanse su cariño por el culo y déjenme en paz con el peso, en especial tú, mamá. ¿Cómo me hubiera gustado verte a los 16 años? A ver si es cierto que eras una belleza radiante, como dices que eras. No es que mi mamá sea fea, ahora que es mayor, de hecho, es guapa y creo que eso me molesta. Es como la versión señora de mi tía Dalia. Ahí ya aparecieron 3 de los 4 personajes. Como mi tía Dalia, que es la más bonita de las 2 hermanas. Perdón. Ojos grandes y llamativos, pelo negrísimo, nariz de pellizco y caras lindas. Así son ellas. Y yo parezco Sansón o cargador de almacén. Puf, no la soporto. Hace tantas cosas mal como mi mamá. Llamarme Carlota, por ejemplo. La odio cada vez más. Para que vean cómo empieza. O sea, prepárense para subirse a una montaña rusa y irse de la mano de estas 4 complejas, extraordinarias, difíciles, maravillosas y absolutamente reales mujeres que habitan las noches habitadas. Gracias, Benito. ¿No? ¿Qué? Pues, ¿qué más? Pues no sé, ¿quieres? Yo digo que si ustedes tienen alguna pregunta, comentario, jitomate, si avientan el jitomate echen también los chiles y… Sí, si echan jitomate también con una Molinex para hacer un… Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llega? Hay alguien que nos ayude con el micrófono allá abajo. ¿Tú? ¿Qué hago? ¿Doy uno de estos? ¿Y qué me preguntas? Mira, acá hay otro. Bueno, buenas tardes. Me parece muy interesante, me parece que es un libro que se antoja muy interesante por la pura entrada que leyó Benito.
Yo quisiera preguntarte, ¿cómo pasas tú de un ambiente de financiero o de empresa, etcétera, que es un mundo totalmente diferente al mundo de la literatura? O sea, ¿cómo se te ocurre? Porque generalmente cuando trabajas en un lugar como esos, pues lo menos que la gente tiene es interés por el arte, por la cultura en general, ¿no? O sea, ahí se habla de cosas totalmente frías y tu libro habla de cosas absolutamente distintas. O sea, ¿cómo se te antoja? Y calientes. Exacto, distintas y calientes. Bueno, sí, cuando hay malos negocios tal vez, ¿no? Pero ¿cómo pasas de un ambiente así tan frío a un ambiente tan cálido como el de escribir ese tipo de libros? Es que no son tan distintos. A mí me gusta pensar en las oficinas como la punta del iceberg de lo más humano de lo humano. Lo que pasa es que todos estos que llegamos cada mañana a trabajar a un lugar, pues también estamos llenos de amor, de odio, de calenturas, de hartazgo, de ganas de abrazar a alguien, de chingar a otros, ¿no? La oficina no es más que un pequeño laboratorio de lo que somos todos en todos los lugares donde nos reunimos. De hecho, creo que le debo mucho a esos años, mucho de la parte humana que alimenta a estos personajes. Ahora, que cómo se me ocurre, pues porque estoy muy pinche loca, porque hay que ser un poco salvaje para decir, salto y dejo todo esto y me voy a la aventura y a ver cómo me va. Pero no es tan distinto. Somos seres humanos al final maravillosos y terribles en donde nos pongas. Tú junta dos y ya verás, no importa el entorno. Ahora, hay más seres humanos en las oficinas que entre los escritores, ¿eh? Puede ser. Pero puede ser. Es que aparentemente parece muy diferente, ¿no? Por ejemplo, me refiero a que cuando tú estás en una oficina, la gente es como muy hipócrita. O sea, se encarga de su trabajo, lo que tiene que hacer, etcétera, y ahí no ves directamente lo que hay adentro de la gente, ¿no? Entonces, se me hace como que es muy distinto aparentemente. Pero o sea, se le nota, a todos se nos nota todo, por más que pretendamos que no. Es más, mientras más insistamos en que no se note, más evidente se vuelve, me parece. Gracias. Gracias. Por ahí hay otra pregunta. Cuando un escritor llegue y te diga, me encantó tu libro, carnal, no le creas una chingada. Yo, perdón, pero… Me gusta el subtexto que va agregando Benito, es importante. Hola, buenas tardes. Oye, Hola. una pregunta. Ya nos contaste cómo por causalidad te volviste lectora, pero ¿cuál fue el momento donde tú pensaste, puedo ser escritora? O sea, que de verdad dijiste, puedo hacerlo. ¿Qué fue lo que te prendió el foco? Ay, pues voy a sonar a… Yo suelo decir copiche porque así decían en mi pueblo, en Michoacán, los niños, ¡ay, qué copiche! Voy a sonar muy copiche de Benito, pero es desde niña, es desde muy pequeña. Mi hermana, que está allí, me enseñó a leer y a escribir cuando éramos muy chiquitas y me contaba historias que inventábamos juntas, a veces ella, a veces yo. Desde entonces sabía que lo que a mí más me gustaba era contar historias. Luego, claro, crecí y entonces maduré y me convertí en adulto y conseguí un trabajo y pagué una hipoteca, pero al final este deseo estaba desde ahí. Ya en una respuesta un poquito más concreta, comencé a tomar un taller de creación literaria con Óscar de la Borbolla, que es un gran escritor mexicano, un filósofo brillante, sencillísimo, y eso es precisamente lo que muestra su pensamiento lúcido. Léanlo si no lo han leído. Y tomando el taller de creación con Óscar de la Borbolla, pues me di cuenta que no quería parar, que eso era lo que me gustaba. Cada vez que él dejaba un tema y decía, invéntense un cuento con esta frase, con esta idea, con este nombre, pues ahí terminé de confirmar que lo que yo quería hacer era escribir. Y otra pregunta, usualmente cuando llegas a esta situación te das cuenta que es lo tuyo, que lo amas, que te gusta, pero ¿cuáles fueron tus más grandes miedos para dudar, para pasar estos 20 años trabajando en un corporativo? ¿Cuáles eran esos miedos que te jalaban de regreso al corporativo, que decías, no, yo no, y que después pudiste vencerlos para estar en donde estás hoy? No he vencido un carajo, sigo siendo muy miedosa, a mí todo me da miedo. Pero es que luego es más potente la necesidad que el susto. Sí me da susto, dice Benito que no, pero yo sé que sí. No sé, se vuelve pues como impostergable, ¿no? Y entonces aunque te dé mucho miedo, luego el miedo no es tan malo, se vuelve un recurso
Y a lo mejor lo que me pasa es que ese mi mucho miedo que la gente no me cree, pero que sí tengo, ya hasta le voy a sacar su IFE y le voy a poner nombre y apellido, es mi amigo, no me deja. Luego se vuelve justamente ese miedo el que sí te empuja a hacer las cosas, creo. Ahora, todo es nuevo para mí, es mi primera novela, es la primera vez que estoy en una feria, en una presentación de este tamaño, pues ahí voy contestando lo que puedo, pero así que tú digas tengo muchas certezas. ¿Pero has visto alguna mala cara? No. ¿No? Eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Déjenme decir otra virtud de Las noches habitadas. Se lee como una novela. Esta aparente verdad de perogrullo, o sea, ¿cómo se va a leer una novela? Se lee como una novela, pero no siempre es cierto y no siempre es así. Está escrita con una enorme inteligencia, con una fluidez impresionante, para ser además una primera novela, y perdón, pero siempre es como feo eso de, te vamos a dar la patadita de tu primer novela. No. Uno cuando saca su primera novela ya es un escritor, ya lo viene siendo, porque el oficio se va desarrollando. ¿Cómo notas que alguien tiene oficio? De muchas maneras, pero una de ellas es, uno, por la fluidez con la que se lee una novela. Se tiene que leer como una novela, no como un tratado de arquitectura de minas o de puentes. Tiene una de esas enormes virtudes, es la creación de personajes. Cada personaje es único, definible, completamente complejo en cuanto a su estructura psicológica, en la manera que contesta, en la manera que habla, en la manera que piensa. Y por otro lado, se van ligando todas estas historias tan naturalmente. Escribir fácil es la cosa más difícil del mundo. Esto que es cuando de repente agarras no voy a poner ejemplos porque no, Benito, porque no. No, ejemplos no voy a poner, pero hay libros que lees con un enorme desparpajo, como si estuvieras hablando con un amigo, como si ese amigo te estuviera hablando al oído y contándote alrededor del fuego paleolítico cómo nuestros ancestros se chingaron al primer bisonte y por eso estamos hoy aquí. Contado así, ¿no? Y contar así, con esa aparente facilidad, es la cosa más difícil del mundo, porque uno como escritor o como aspirante a escritor, yo sigo siendo un aspirante a escritor, lo seguiré siendo siempre, como un aspirante a escritor va teniendo que tejer no solamente el hilo narrativo, la estructura que sostiene a toda la novela, esas 4 mujeres que son esas 4 patas, sino como irlo contando. De verdad, yo estoy muy emocionado por estar aquí. Para mí es un privilegio presentar a Alma Delia, porque estamos ante, no es el nacimiento, ya está grandecita, pero de una gran novelista, pues, eso es a lo que voy. Está escribiendo su segunda novela y ella dice que sufre y yo digo que hay que divertirse. Entonces, tiene que ser una mezcla perfecta entre sufrir y divertirse. Bueno, cada quien sus parafilias, ¿no? O sea, ¿qué tal si a mí sufrir me pone? Y me lo paso bien sufriendo, yo digo. Quiero decir una cosa, ahora que decía Benito sobre contar una novela con pulsión novelística y que se lea y tal, sí ocurre, bueno, porque pues hay que ponerle mucho empeño y la necesidad de contar la historia y dejar que los personajes hagan su chingada gana, que es lo mejor que te puede pasar, es que eso ocurra, que los personajes hagan su chingada voluntad. Pero luego es francamente valiosísimo el trabajo que hacen los editores. Ahí están Carmina y Ángela de Editorial Planeta, quiero decirlo públicamente, y para mí fue fundamental su trabajo, su lectura súper fina, estas sugerencias que terminan haciendo que un texto sea mejor, esté mejor contado. Ustedes no lo saben, pero cuando la novela llega a sus manos ya es como la versión 38, ¿no? Porque tú mismo la repasas, en fin, pero sobre todo estos ojos sensibles, frescos, profesionales que también se suman a esta cosa que es parto de muchos, ¿no? Es parto del escritor, pero también de muchos otros, ¿no? Y ahí está el trabajo de toda esta gente. Tú. Que ya hay micrófono allá abajo. Usted hablaba del sufrimiento. El pasado día 30 de agosto se le vio llegar a la meta del maratón de la Ciudad de México. Ay, toda ay, sufrida. ay.
tiene que ver con una manera de experimentar en el cuerpo lo que se experimenta cuando se escribe una novela de dolor, de llanto, de sufrimiento, de miedo. ¿Hay alguna relación? Este escritor japonés que queremos mucho aquí en México y que lleva 8 años ganando el premio Nobel, Murakami. dice que él no hubiera sido tan buen escritor y ni siquiera escritor si no hubiera sido corredor de maratón. ¿Tiene algún tipo de relación esto y sobre todo con la precisión física de lo que se siente a la hora de escribir, ese sufrimiento bendito? Qué gran pregunta. Gracias. Ay, hay una... Dice, a mí no me hablen de correr. Yo siempre digo que la única musa que va... Bueno, hay 2 musas bien chingoncísimas a las que hay que encomendarse. Una es fecha de entrega. No mames, se te aparece la musa fecha de entrega y mira, pero escribes. Y la otra es disciplina. Y esa cosa de la disciplina hace mucho sentido para correr y para escribir. Me pregunta por qué yo corro. Corro porque soy ansiosa y entonces pues lo he llevado cada vez a niveles más excesivos y entonces había corrido 6 medio maratones y corrí la maratón de la Ciudad de México ahora en agosto. Es una chingadera, 42 kilómetros. Al final vas pensando, ¿por qué estoy haciendo esto? No lo vuelvo a hacer nunca, pero no puedes parar porque ¿cómo chingados vas a parar si ya te faltan 3 kilómetros? Creo que hay algo de eso en el proceso de escribir, porque empujas con todo, con el cuerpo, con la disciplina, con una cosa, o sea, habrá escritores que no corren y no estén de acuerdo conmigo, pero cuando tú terminas 500 páginas, nunca te hubieras imaginado si te las pusieran en filita, así en un camino largo, de veras cuando no había nada que las ibas a escribir. Así son los kilómetros del maratón, te los vas comiendo, no se acaba, ya quieres que se acabe y lo único que piensas es, no se va a acabar hasta que yo los transite, ¿no? Y es un proceso doloroso pero tremendamente gozoso y por eso hablaba de mi parafilia. Hay una línea muy ligera entre sufrir y gozar, sabiendo que se está haciendo algo que cuesta mucho y que a la vez no se parece a nada. Y sí, creo que tienen mucho en común correr y la escritura. Gracias. Y particularmente para ser novelista tienes que ser maratonista, porque es una carrera de largo resistencia. alcance, claro. Es de resistencia y no de velocidad. ¿En qué notas cuando alguien ya se volvió escritor? En que se le quedaron las nalgas planas. Yo no voy a hacer eso. Eso quiere decir que escribió mucho tiempo, porque es un oficio y un oficio lo ejerces en tu lugar de trabajo, que es la silla frente al papel, la pluma, la computadora, y borraste miles de veces y volviste a escribir miles de veces y todas las mañanas te levantas y dices al espejo, ay, soy un pendejo, pero en la tarde, si tienes suerte, dices, bueno, no soy tan pendejo. Tantito nomás. Y en una de esas, con 2 pinches Bloody Marys de por medio, dices, no soy nada pendejo. Y ya lees otra vez el capítulo y dices, no soy un pendejo, soy un chingón. Y al día siguiente vuelves a empezar, chin, soy un pendejo. Esto de eso está hecho un escritor. Claro, absolutamente. Quiero agregar una variable a lo que dijo el compañero Benito, porque esto además es como ser un obrero de las letras, de las palabras, de las historias. O sea, se trata de aprender a conjugar el único verbo que sirve conjugar en la vida, que es el verbo chingarle, así. Escribir, dice él, cuando ya te convertiste en escritor se nota porque tienes las nalgas planas. Yo creo que hay una variante y yo creo que escribir atenta contra el tamaño de mi culo. Cada rato pienso, híjole, tantas horas sentadas y te da la ansiedad y la oralidad y, ¿no? Tiene sus consecuencias, pero pues uno está dispuesto a jugárselo todo, incluso eso. Excepto Hemingway, que escribía parado. Pero ¿saben por qué? No lo voy a decir por qué escribía parado. Pero no existían esas pinches pomadas que hay ahora. Tenemos 5 minutos. Sí. ¿Alguna pregunta más? La compañera. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Tienes algún escritor o escritora que te haya como influenciado a querer escribir novela? Porque escribiste novela, no cuento. Eso me causa duda. ¿Por qué escribir una novela que es más larga
y no un cuento que es un poco más sencillo, siento, de escribir. No fácil. Porque... Se sufre como perro cuando aparece esta pregunta de tu escritor o tu libro favorito, porque en ese momento no puedes pensar hacia atrás y luego al otro día dices, chin, hubiera dicho este y este y este. No sé, comencé a leer novelas pequeña, ¿no? Lo que les contaba Dostoyevsky, los textos de Dostoyevsky son novelones, no culebrones, pero sí tremendos novelones. Y luego, para mí sí fue decisivo, por ejemplo, García Márquez, ¿no? Todas estas historias extraordinarias, largas, pero envolventes, pero mágicas. Y no sé por qué la novela, yo creo que por la necesidad de contar una historia, por la necesidad de querer contar, es que los demás tienen que saber esto, ¿no? Amabilísima acotación voy a hacer. No es más fácil escribir cuento. Cuando tú agarras una novela y la metes en un alambique y la machicas y la pones, sale un cuento. Y es dificilísimo. Ahí lo metes en otro alambique y sale un poema. Ahí lo metes en otro alambique y sale un haiku. O sea, ya el haiku es... El destilado. Del destilado. Lo que quiero decir es, cada género tiene su dificultad, su complicación, su forma, su manera, y sin embargo, ninguno es fácil. No es un novelista más importante o mejor que un escritor de haikus. Tenemos que verlos con distintas raseros, sí, pues, ¿no? Con raseros, además, que tienen que ver con el alma y el corazón. ¿Una más? Sí. Yo empecé a leerte en Sin embargo, ¿no? Desde que empecé a leerte en Sin embargo, empecé a tener la adicción de que esperaba que fuera viernes 12:01 para amanecer sábado, para que viniera tu columna y leer lo que venía y lo que venía. Me parece súper interesante porque creo que tú, junto con Lorena Ampi, junto con Julieta Cardona, ¿no? Que tiene otro alias en Sin embargo, son las 3 mujeres jóvenes que mejor están escribiendo en este momento en el país, ¿no? Y me parece que que en Para Leer en Libertad, ¿no? Siempre estábamos como buscando espacios para poder dar estos nuevos recomendaciones que de repente nos atrevemos a hacer, ¿no? Desde la organización. Y eso, yo más bien, aparte de que me declaro su fan y que encabezo su club y que siempre estoy estoqueándola y diciendo todo lo que ella dice es que sí casi una verdad, me parece que de verdad háganse un favor y lean a esta Almadelia. Me parece que es casi, no es más, es mucho más, alguna vez se lo dije, me parece que se ve mucho, ¿no? Que Oscar fue uno de sus mentores en la vida. Pero yo, que también amo a Oscar de la Borbolla y que se me hace uno de los mejores escritores que tiene el país, se lo dije una vez a Alma, me parece que escribes mejor que Oscar, ¿no? Que has pasado esta parte en donde Oscar también te escribe con una claridad que de repente dices, wow, tanta lucidez. Alma tiene también esta parte. Entonces, ahora hasta aquí, háganse el favor de leerla y pues eso, nada más felicitarte. Gracias. Qué bonito. No le digan a Oscar, porque yo lo quiero mucho. Gracias. Yo nada más quiero decir que también escribo en Sin embargo. Yo quiero decir que lean Sin embargo. Oscar también escribe en Sin embargo, sí. Pero sí vale la pena hacer una mención al medio, porque en los medios tradicionales impresos, que no tengo nada en su contra, se quedó mucho esta escuela de puros autores y puros columnistas, y sin embargo ha abierto un espacio muy importante también para muchas mujeres, y vale la pena, pues nada más por tener un punto de vista distinto, y es un medio muy transversal donde escriben autores de veras de muchas edades y de diversos temas, vale toda la pena. Los libros de Almadelia Murillo, Las noches habitadas, están ahí en venta ahora, y Almadelia va a firmar libros, por supuesto. ¿Quieres decir algo más? Porque voy a cerrar la puerta de Zócalo. Le estamos dando la espalda al Palacio Nacional, está toda madre. Quiero decir gracias, solamente gracias por estar aquí, por ser cómplices de esto. Gracias. Gracias, Benito. Yo solamente quiero...
Para rematar, decir que Almadelia Murillo es una chingona, tan chingona como las mujeres que habitan sus noches habitadas. Muchas gracias. Paralela en Libertad sigue. Estamos en la Feria del Libro del Zócalo. Lean.